tengo el honor de presentarles al doctor Jorge Carrillo, quien es uno de los cofundadores del Colegio de la Frontera Norte. Él pertenece al Departamento de Estudios Sociales, el cual ha dirigido en diversas ocasiones y ha estado al frente de este departamento. Es especialista en estudios de empresas multinacionales, es muy reconocido a nivel nacional e inclusive mundial con este tipo de estudios porque ha logrado avanzar el conocimiento en este sentido en diferentes sectores y también en estudios relacionados con el trabajo, la inclusión social, etcétera. También vale la pena destacar que fue acreedor al Premio Premio Estatal de Investigación el año pasado. Entonces, pues es un colega aquí del COLEF que tiene una producción increíble, es mi interés, y que va a compartir con ustedes pues parte de lo que ha hecho a lo largo de su carrera. Y sin mayor preámbulo le doy la palabra a Jorge. Bueno, gracias, buenas tardes. Pues mi nombre es Jorge Carrillo y como dices, soy cofundador aquí del colegio y pues no sé, he estado en todos los programas de desarrollo regional, ¿no? De alguna manera participando como profesor, a veces como director de tesis de algunos, y yo trabajo la línea esta de sistemas productivos, ¿no? Entonces, así le llaman, ¿no? Sistemas productivos. Entonces, la intención de esta plática es, de alguna manera, que vean ustedes los temas algunos de los temas que trabajamos como grupo. Pues es grande el grupo, digamos, porque no solo están en el Departamento de Estudios Sociales, también hay en otros, pero somos un grupo, digamos, ahorita me están invitando a mí, pero somos un grupo. Por grupo no quiere decir que nos movamos como muéganos, ¿verdad? Sino que más o menos tenemos la misma temática, el mismo interés, y ya depende de los proyectos de investigación y las épocas que nos enfocamos más en uno o en otro tema, ¿sí? Pero digamos, hay ciertas preocupaciones que nos interesan a todos. Entonces, lo que me pidió Max es que de alguna manera pues vieran lo que hacemos o lo que hago yo, un poco con esta reflexión más amplia, para que supieran de nuestra línea y eventualmente aquellos que tengan interés en entrar a esta línea después, pues bienvenidos. Igual en la cuestión de las tesis, digamos que cada vez más el conocimiento es multidisciplinario. La necesidad de explicar los problemas, de explicar las historias, los temas, los asuntos, y de tratar de hacer cualquier propuesta de recomendación requiere de un conocimiento multidisciplinario y transdisciplinario. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces tienen un tema y pues pueden ustedes creer que, no, eso solo lo saben hacer tales. No, o sea, todos tenemos que ver. O sea, yo trato mucho con la gente de economía, con los sociólogos, con los de políticas públicas. Aquí no hay negocios, pero con la gente de negocios, pero también con los de relaciones laborales, los de relaciones industriales. Entonces, lo que quiero decir es cada vez más es menos delimitado nuestro campo como disciplina, y en ese sentido pues tenemos una muy amplia interacción con muchos otros profesores de otras disciplinas, aquí en el colegio, fuera del colegio, en México y en el extranjero. Entonces, un poco para que les abra la mente, ¿no? De que no es todo tan solo le interesan los cochecitos, por ejemplo, ¿no? Una cosa así. Bueno, entonces yo les voy a hablar sobre esta idea de evolución-involución del modelo industrial. Nuevamente voy a hablarles de lo mío, pero estoy tratando de reflexionar en lo general. Más allá de lo que dijo Max, si tienen pregunta, inmediatamente háganmela, con mucho gusto, para que sea más diálogo esto, más rápido, ¿no? Nomás tratamos de que no sea... O sea, pregunta muy concreta, me la hacen, no importa si es general o particular, y si puedo la respondo, ¿no? Eso. Entonces,
Entonces, miren, o sea, no quiero que vean tanto los datos, o sea, no le estoy dando una conferencia en particular de esto, sino estoy utilizando una conferencia que di, más o menos arreglada, para disparar temas, ¿no? Entonces, un tema importantísimo para muchos de nosotros es el valor agregado, ¿sí? ¿Por qué el valor agregado? Porque valor agregado es como sinónimo de riqueza. Lo que está buscando este país es que haya actividades que generan mayor valor agregado, y en las regiones que haya mayor valor agregado, ¿sí? Bueno, entonces estamos metidos en esa discusión. La discusión de valor agregado no es una discusión de economistas, es una discusión de muchos y tiene que ver con el desarrollo. Claro, uno lo puede poner con un lente y verlo como algo totalmente de negocios, sí, pero lo puede uno ver como qué están aportando en valor agregado los migrantes o tal grupo, todo depende, ¿no? Bueno, o las regiones. Bueno, entonces, esto es nomás para decirles que hay una discusión del concepto, no del concepto, sino de las implicaciones que tiene, porque en la mayoría de las perspectivas analíticas se refieren al valor agregado. Y ustedes cada vez que oigan a políticos casi en todos lados va a decir, sí, eso va a aumentar la competitividad y nos va a dar mayor valor agregado, ¿no? Entonces, valor agregado significa lo que va uno agregando en términos de actividad a un producto, o a un servicio, o a un bien, y eso le va añadiendo valor. Eso al final se ve reflejado no solo en exportaciones, en utilidades, sino en precios, ¿no? Entonces, muy simple, rápidamente, un iPhone, ¿sí? Un iPhone, aquí tienen un iPhone, ¿sí? Muchos de ustedes deben tener, o todos, teléfonos de este tipo, bueno, o parecidos. iPhone. Cuando se hizo el análisis hace muchos años, no nosotros, ¿verdad? Ojalá fuéramos nosotros, seríamos famosos. $300 valía esta cosa. $300 en el mercado, ¿sí? Entonces, ¿quién produce esto? ¿Saben ustedes quién lo produce? Este es el iPhone, pero ¿saben quién produce esto? No, ¿quién produce? ¿Quién lo manufactura? ¿Quién lo produce? Los chinos. Los chinos son una empresa que se llama Foxconn, ¿sí? Estudiamos empresas nosotros. Estudiamos empresas y chinas y americanas y mexicanas y pymes y grandotas y multinacionales. Foxconn, ¿sí? Ellos son el único productor de esto del mundo, ¿sí? Una empresa que tiene más de 1 millón de trabajadores en el mundo, Foxconn, ¿sí? Eso se llaman contract manufacturer, o sea, una empresa contratista que ustedes no ven no ven la marca. O sea, ustedes ven marca Ford, marca Apple, ¿no? Pero no ven las marcas que están adentro. No sé qué marca es, ¿qué marca es? Toshiba. Sí, ven a Toshiba, pero no ven todas las marcas que están adentro de componentes. Bueno, así es en cualquier producto, en cualquier servicio. Ustedes, tengo Telmex, sí, pero ¿quién produce los teléfonos de Telmex? Cada vez más, Huawei, otra empresa china. Bueno, $300. ¿Cuánto creen que valor agregado aporta China manufacturando esto? Adivinen. $300. ¿Cuánto se lleva China? Rápido. $100. $4. $4. El resto se lo llevan una cantidad de empresas y el 60% del valor se lo llevan empresas de Estados Unidos, obviamente Apple y otras, es decir, diseño, mercadotecnia, qué sé yo, otras, es donde está la ganancia. No es igual en todos los productos, pero nuevamente, de eso se trata también este tema de estudiar el valor agregado, ¿me explico? Porque podemos añadir valor siendo maquiladores y pues a lo mejor nos estamos quedando con $1, ¿me explico? Entonces hay un asunto de desarrollo. ¿Qué queremos? ¿Valor? ¿Empleo? ¿Empleo para quién? ¿Para los ingenieros? ¿Para los obreros? ¿Para quién? ¿Para los que están retornando de Estados Unidos? ¿Para quién? Entonces hay problemas fundamentales que tienen que ver con el valor agregado, ¿me explico? Uno lo puede ver, es una gráfica economista, no. Entonces, esto es una gráfica que construye INEGI
¿Por qué? Porque ya se volvió una escuela de pensamiento las cadenas de valor global. Y como se volvió una escuela de pensamiento, los organismos internacionales, OCDE, Banco Mundial, bla, 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 ONU, están tratando de ver cómo estandarizan conceptos, cómo crean metodologías para medir, cómo hacen estadística, y México también, y esto lo está haciendo el INEGI, un poco para ver, no tanto valor de producción por sector o por actividad, sino cuál es la participación del valor agregado en la manufactura global, ¿no? Entonces tienen ya preocupaciones así. Uno de los grandes personas que trabaja esto, que fue uno de los pioneros, un gran profesor, se llama Gary Gerefi, y es colega y trabajamos con él, digamos, y él está metido en todo esto. Entonces, más o menos, si hay dudas me dicen luego, pero es un poco para hablar de temas, ¿no? Segundo tema, bueno, yo nomás presento esto y hablo rápido. El rol de los sectores dentro de la economía y dentro de las regiones, muy importante, ¿sí? Porque la actividad económica no es homogénea, entonces uno tiene que entender cuáles son las vocaciones económicas del país y cuáles son las vocaciones económicas de la región. Y luego viene toda la discusión de qué región, porque cuando uno va con CONACYT, sí están las agendas estatales de innovación, pues sí, pero están conceptualizando al estado delimitado geográficamente como si fuera una región. Entonces hay unos que sí hay otros que son facilísimos porque son ciudades capital, ciudades estados. Es el caso de Nuevo León, Monterrey. Todo lo que pasa en Monterrey y su área, su metrópoli, ya explicas todo el estado prácticamente. Pero hay otros, como, no sé, Veracruz, como Baja California, que no tienen nada que ver Ensenada con Mexicali, o sea, son ¿no? O Chihuahua, Juárez, o sea, hay lugares que son bastante más disímiles, digamos, en términos de sus vocaciones. Pero el sector es fundamental. Entonces, si uno, digamos, hacemos estudios sectoriales, ¿no? Yo, mis colegas, nos hemos especializado hemos hecho estudios de la ropa, de la confección, de la ropa, de textil, hilo, ¿no? Confección, de la automotriz, del zapato, de los aviones, del aeroespacial, telecomunicaciones, o sea, hacemos estudios sectoriales, pero siempre con siempre aterrizados a las regiones, no existe esto sin la región, no existe la industria automotriz, no existe la planta tal que está en tal lugar y está produciendo tal cosa y está teniendo tales impactos. Entonces es muy importante la cuestión regional y por eso pues están ustedes aquí, espero que sea por eso. Bueno, entonces el rol de los sectores es fundamental. Ya les dije, estudiamos sectores, por ejemplo con Max, ahorita tenemos un proyecto para estudiar lo que le llamamos los spin-offs, quiere decir gente que trabaja en multinacionales y que sale de una empresa multinacional a crear su propia empresa, que sería lo ideal, ¿verdad? Que hubiera muchos nuevos empresarios haciendo cosas de innovación, pues sería lo ideal, ¿verdad? Pero hay que buscarlos como con lentes especiales, porque hay bien poquitos, ¿sí me explicó? Entonces, pero es un tema, digamos, el tema de los spin-offs, así se les llama. Entonces, estudiamos multinacionales, estudiamos pequeñas y medianas, estudiamos empresas mexicanas, depende de los proyectos, depende para qué, pero lo que me refiero es que son bienvenidos muchos de sus dudas que tengan y de sus intereses, ¿no? No es que yo me estudio multinacional y si no estudias la multinacional automotriz, entonces no me interesa. No, al contrario, somos muy, muy abiertos en eso. El rol de los sectores o de las regiones dentro del contexto mundial. Eso es algo también muy importante que también hacemos, ¿no? Entonces, esto que les estoy mostrando atrás es simplemente para decirles, hay sectores que son muy periféricos, muy marginales, pero hay sectores que son fundamentales a nivel mundial y a veces en regiones específicas como la del Telecán o NAFTA, ¿no? Entonces, es
caso del sector automotriz y de algunos otros, pero del sector automotriz la importancia es enorme. Es el sector prioritario más importante ahorita. O sea, los grandes, digamos, nos están dedicando los recursos en el país, destinando de parte del gobierno y las políticas, es agricultura, es el automotriz y no recuerdo cuál otro. Ahí están, son los fundamentales, los de alta tecnología. Alta tecnología, automotriz y obviamente la agricultura por muchas razones. Entonces, allí están concentradas gran parte de las políticas, de las inversiones, de lo que están haciendo el propio CONACYT, etcétera. Entonces, no es nada más, pues son empresas extranjeras que producen autos y qué sé yo. No. Significan, como dicen ahí, la gasolina de la economía, parte de la gasolina de la economía. Y entonces son muy importantes de estudiarlos desde muchas perspectivas, de la cadena, del empresario, del trabajador, del sindicato, de la región, de los tejidos productivos, de cómo se aglomeran, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay muchas miradas y todas son importantes porque, como les dije, es demasiado compleja la realidad para poderla entender. Se necesita visiones y lentes diferentes teóricos, visiones diferentes y disciplinas, desde luego, ¿no? Como ya les dije, las empresas, todos los productos, todos los bienes, todos los servicios tienen una parte que ustedes ven y una parte que no se ve, invisible. Entonces, eso es esa cadena de empresas que dependen, la cadena de valor global se llama segmentos, ¿verdad? Son segmentos de quién hace qué, quién está dirigido a qué. Es muy importante porque a veces resulta que a lo mejor no tenemos la empresa estrella, digamos, la empresa campeona que todo el mundo conoce, pero a lo mejor debajo de ella sí tenemos, como es el caso de Foxconn, a todas estas empresas que hacen los fierritos, ¿no? La parte está dura, digamos, de producción, y es importantísimo entenderlo y saberlo, ¿no? Es el caso de las telecomunicaciones, también con el caso de Huawei, ¿sí? Huawei recientemente lo están conociendo porque trae el logo en América, ¿sí? Y ya empiezan a ver cada vez más teléfonos de Huawei. Sí, pero eso es una estrategia exclusivamente para que mundialmente se conozca, ¿sí? Su negocio está en producir fierros de infraestructura para las telecomunicaciones y le venden a todas las grandes compañías como Telmex del mundo, ¿sí? Y se están medio adueñando de la nube. ¿Me explico? Lo otro es nada más como vamos a ganar fama. Y claro, lo están haciendo muy bien. Es una gran empresa, increíble. Uno encuentra empresas chinas de muchos tipos, ¿no? Las peores, pero también empresas como Huawei que son de las mejores, que hay. Entonces, digamos, es este mundo de diferencia de lo que hay debajo de lo que uno ve, y es importante entenderlo porque de eso tiene que ver los impactos en el empleo, los impactos en el tejido, las políticas. Uno tiene que entender esas dinámicas, ¿sí? A lo mismo que los migrantes, van a ser migrantes o políticas, o sea, todo tiene un objeto, ¿verdad? Y si es migrante, sí, pero ese está participando en ciertas actividades, y esas actividades tienen lógicas económicas y lógicas de negocio, etcétera, etcétera. Entonces hay que entender todo eso que está atrás para entender una situación muy específica de una persona, o de un obrero, ¿sí? O de un técnico, o de eso, de un migrante, lo que sea. Bueno, les decía yo que otro tema importante más bien ya se los había dicho, es la parte regional. Entonces, la parte regional, digamos, en México, tradicionalmente, los estudios que harán con su tesis, generalmente se encierran en el país, a lo más, porque generalmente los hacen de los lugares de donde vienen, ¿sí? Y todas y siempre quieren proponer estudios así. Entonces, tiene sus ventajas y sus grandes desventajas, ¿sí? Su gran ventaja, pues es que, claro, ustedes conocen un poquito más, saben moverse, tienen facilidades, es decir,
en términos de la ventaja está bien, pero en términos del conocimiento, no, está pésimo. ¿Por qué? Perdón que lo diga así. ¿Por qué? Porque se vuelve uno como está en un área de confort. Quiere uno explicar lo que ya sabe. No, expliquen lo que no saben. Para eso es la ciencia. Lo que no sabemos. Háganse preguntas que no sabemos, que nadie sabe. No las que sí ya se saben, porque ya saben para qué la estudian. ¿Sí? Van a escribir muchas hojas y van a discutir mucho algo, bueno, que sea algo que les interesa y ojalá que no se sepa. Bueno, entonces, con esto nomás era para decir que cuando uno analiza el sector automotriz o otros, ¿sí? Si uno no tiene la película de la región, es lo de abajo, el mapita de abajo, la región esta que le llaman el corredor de la banana, ¿no? Para entender cómo está conectado el país a Texas, ya a Michigan, ya esto y el otro, si no uno se pierde la película y cree uno que no, pues es una cuestión del Estado y es que estamos desarrollando muchas competencias a gobierno estatal y llegan siempre los gobernadores o el de la SEDEC o el de quien sea, no, acabamos de establecer tales políticas, o sea, quieren explicar el desarrollo, el crecimiento a partir de sus políticas. Totalmente sí, está bien, pero no como académico, pues dices, no, así no es, o sea, hay muchas explicaciones de por qué los corporativos deciden venirse a México, y por qué esta región y no otra, y claro, empiezo a no entender muchas cosas, por eso digo, no se queden con el límite de lo geográfico, no me refiero para delimitar el proyecto de investigación, me refiero como pensamiento y como lecturas, ¿no? Entonces, eso, es importante en este caso entender que somos parte de una ecuación de bloque regional y no es decirlo somos NAFTA, no, es que es real y para las empresas les da lo mismo, excepto que se ahorran mucho, que esté en México, que esté en Estados Unidos o en Canadá, da lo mismo, o sea, es una región para ellos no es, 3 países, no, es para ellos, no para nosotros. Para un obrero, sí, nada que ver, porque aquí él gana en dólares y tiene otro tipo de relación laboral y otra regulación y otra normativa. Sí, pero para el nivel del empresario o de los grandes gerentes, es una región integrada. Claro, esa me sale más barata, eso es todo. Pero no es un asunto de otro tipo, el dinamismo. Estudiamos casi todos los que trabajamos esto, me refiero en sistemas productivos, nos interesa mucho lo longitudinal, ¿sí? Es decir, el antes y el después, trayectorias laborales, trayectorias organizacionales, trayectorias regionales, no importa el tema, pero nos interesa mucho estábamos así y estamos ahora así. ¿Hubo evolución o hubo involución? ¿Sí? Entonces, cualquier cosa es buena o mala, pues depende contra qué lo comparo. ¿Sí? ¿Valor agregado es bueno o malo? ¿Contra qué lo comparo? No, es que antes producíamos menos y ahora producimos más valor agregado. Bueno, pues está bien. Sí, pero es que en esto, y uno empieza a hacer el más menos, ¿no? Esa es la idea. Entonces es muy importante entender el dinamismo y ahí simplemente lo que les quiero decir con esta gráfica es lo mismo, el sector automotriz y todos los otros sectores que han logrado exportación favorable han tenido desde la crisis del 2008-2009 un incremento enorme, particularmente la automotriz. Gran duda, no sabemos por qué, las condiciones del país son las mismas. Que no nos vengan a decir que porque la reforma, ¿cuál reforma? O sea, no ha producido los efectos, como ustedes saben, ¿no? Ni la energética, ni la educativa, menos la laboral. Entonces, no han cambiado realmente las condiciones que había antes. Entonces, no está muy claro, o bueno, yo no lo tengo claro, el por qué se disparó el dinamismo, ¿no? Entonces lo que no es para decirles, la temporalidad es muy importante, hay que estudiarla en todo esto y por eso es muy importante comparar, ¿verdad? Siempre comparar, eso es lo que he aprendido en mi vida de investigador, comparar es muy importante. Si comparan
personas, grupos de personas, empresas, regiones, temporalidades, mucho mejor, le da mucho más riqueza, porque ya no está como autocontenida la explicación en mucho de lo que analiza. Bueno, por supuesto, en todo este proceso hay regiones que involucran a todo el país, depende qué estudiemos, depende qué estemos estudiando, pero lo que quiero decir es, el país, sabemos, depende cómo lo conceptualicemos, tiene muchas regiones, ¿sí? Depende, podemos hablar de velocidades y que hay 2 Méxicos, 3 Méxicos, si lo vemos por sectores, pues depende, cuando lo vemos en la automotriz son 3 megaregiones, ¿sí? Ahora, una cosa es hablar de megaregión y otra cosa es decir, mi estudio se basa en política pública de tal lugar, bueno, entonces no existen las megaregiones, ¿no? Son políticas estatales o municipales, entonces hay que empezar a acotar, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es, hay un asunto de lo macro y lo micro en términos de la región. Las regiones no están dadas, depende para qué, ¿sí? Entonces la Bajío, pues sí es una gran región automotriz, ¿sí? Y entonces se está trabajando para lograr una región automotriz del Bajío. Que por cierto el Bajío no existe, lo que existe son ciudades y Silao, el Bajío como tal no existe, ¿no? Es un concepto abstracto, ¿no? Pero se están de alguna manera trabajando estos asuntos. Entonces, tiene que ver con inversión extranjera, con vocaciones, todo esto que les dije, pero tiene que ver también con algo que no lo traigo aquí, que es con los actores. O sea, estudiamos empresas, estudiamos regiones, estudiamos sectores, pero también estudiamos actores de diferente nivel, muy importante, actores estratégicos les llamamos, actores clave, es decir, en la definición de tal asunto, de tal problema de investigación, ¿quiénes son los actores principales? ¿Quiénes están actuando? ¿Quiénes son los que comandan la famosa gobernanza? ¿Quién dirige? Entonces aquí hay empresas, Ford y todo su grupo en un organismo empresarial, pues esos tienen un papel muy importante, pero hay otros y otros, entonces hay que entender el mapa de los actores, Lo estoy hablando siempre de la complejidad de todo lo que hacemos, y desde luego los estados. Luego viene, digamos, el asunto también de las culturas, no solo las culturas regionales, hay culturas involucradas en los sectores. No es lo mismo producir un troquel que producir un avión, ¿verdad? Entonces ahí hay culturas de lo que produce uno, de lo que está obreras textileras, qué sé yo, hay culturas importantes. Bueno, también en las empresas no es lo mismo hablar de que estoy trabajando bajo las coreanas, que las americanas, que las alemanas, muy importante. Voy a hacer un estudio sobre el impacto ambiental o la política pública o ver su relación de interacción de estas empresas con el entorno. Bueno, tiene que ver mucho con su cultura. Entonces resulta a veces que las alemanas como Volkswagen, pues salen exitosas en todo, pero es porque hay una cultura de país y de empresa, diferente que cuando uno lo ve contra la coreana, por ejemplo. Entonces, hay asuntos de ese que son importantes. Bueno, otro gran tema es todo lo que tiene que ver con la integración, porque los grandes, a partir de estos sistemas productivos, los grandes aportes que pueden generarse son empleo, es integración. Integración quiere decir otras empresas que participan en estas cadenas, o en estos clústeres, o en estos sistemas locales productivos, como le queramos llamar. Entonces es muy importante y sobre todo, y también ahora vale mucho cuánta innovación, cuántos centros de investigación hay que participan en ello. Entonces hay diversas formas de medir el desarrollo local, los beneficios del desarrollo local o del desarrollo regional, los beneficios, ¿sí? Muy importante, claro, y hay cantidad de problemas asociados. Les decía yo que uno de los temas centrales es creación de empleo, innovación y evolución.
hemos estudiado todas estas cosas, depende en empresas, en la maquiladora, en las multinacionales, en sectores, y hemos llegado, o sea, la conclusión es muy rápida y creo que es importante. Primero, si hay evolución, la gente, ustedes aprenden, bueno, las regiones aprenden también, las empresas también aprenden, claro, no aprenden igual, aprenden de maneras muy diferentes, pero son organismos que aprenden, hay cantidad de prácticas que se desarrollan dentro de las empresas y que van aprendiendo. ¿Quiénes aprenden? Pues la gente, ¿verdad? La gente que trabaja ahí, gerentes, directivos, hasta el más abajo, toda la estructura ocupacional. Entonces, sí hemos podido medir que hay evolución, ¿sí? Segunda cosa es, también hemos medido que hay innovación. Empresas que hacen tanta innovación que le ganan a empresas de Alemania, o empresas con mexicanos, trabajadores mexicanos, que hacen cosas de innovadoras y también hechas, que las retoman las filiales que producen lo mismo en otros países, en China, en Corea, en Dinamarca, donde sea. Es decir, le llamamos una innovación a la inversa. Bueno, y algo muy importante es la investigación y desarrollo. En México se hace mucha investigación y desarrollo, no necesariamente la investigación y desarrollo de más alto nivel, depende de qué. En general también hay de más alto nivel, pero digamos que en general, pues no, está más asociada a la actividad que hacemos. Entonces, cuando estamos hablando de sistemas productivos, estamos hablando de actividades económicas, ¿y cuál es la actividad principal de este país, económicamente? ¿Cuál es la actividad? ¿Qué hacemos? Diseño, investigación, manufactura, ensamble, ¿qué hacemos? Manufactura, ¿sí? Producimos. Esa es nuestra vocación. Por vocación no quiere decir que así nacimos, ¿verdad? Quiere decir que eso es lo que realmente llevamos muchos años haciendo y lo hacemos bien como país. La manufactura, ya les dije, la manufactura produce poco valor agregado, ¿sí? Sí, pero produce también mucho empleo. Y la pregunta es, ¿y la manufactura tiene algo que ver el I+D, la investigación y desarrollo? Bueno, el resultado que hemos logrado más o menos delimitar es que sí hay. ¿Saben lo que es el SNI? ¿Sí saben lo que es el SNI? Bueno, cuando hicimos una encuesta, 2009, información sobre el 2009, llegamos a la conclusión de que en las multinacionales en este país, las empresas multinacionales, o sea, empresas extranjeras y mexicanas, mayores de 500 empleos, para decirlo rápido, ¿sí? Que es decir, bueno, multinacional. Ocupaba 3 veces más gente dedicada a la investigación y desarrollo que todo el Sistema Nacional de Investigadores de México. 3 veces más. Podrán argumentar, sí, pero quién sabe qué tipo de investigación hacía. Pues sí, pero quién sabe qué investigación hacen en el SNI también. Pues sí, están los astrólogos y qué sé yo, y los astrónomos y los físicos y esto, y también están los de derecho, ¿verdad? Y los de filosofía, y pues sí, pues por eso es igual. Depende que ellos vamos a investigación, ¿no? Hay investigación dura y blanda en ambos lados, pero el punto es 3 veces más. Ahora, eso no significa que haya muchísimos centros de investigación, no los hay, sino como que hay que irlos a encontrar, ¿no? La Ford produce autos, sí, pero en Santa Fe de Ciudad de México tienen un edificio con 1,400 personas haciendo I+D. Entonces hay que meterse a las cosas para realmente entender los procesos. Gran tema para nosotros, la articulación entre actores, la triple hélice, gobierno, empresas, academia, y le llaman a veces cuarta porque están todos los que se dedican a vincular, ¿sí? Los brokers, digamos, de todo este proceso, ¿no? Que son grandes expertos, consultores, por eso le llaman a veces la cuarta hélice. Vamos, el concepto es triple hélice. Entonces, o sea,
La teoría se ha desarrollado de estudiar las empresas de manera aislada, los actores de manera aislados, a la sinergia. La cadena de valor global, se habla de la sinergia de segmentos y de empresas y regiones, ¿sí? La triple hélice habla de la sinergia entre actores en una región o megaregión, ¿sí? Entonces es muy importante las sinergias. Bueno, entonces este es un ejemplo, digamos, de lo que está haciendo ahorita el sector automotriz, y 12 centros, no está el COLEF porque no nos dedicamos a estudiar, o sea, no sabemos, no somos tecnólogos, estamos de ciencias sociales. Hay 12 centros, 13 ya me dijeron, que están conformando esto, un consorcio que de alguna manera ayude o participe en la cadena automotriz. ¿Por qué? Porque se supone que esto pues le da más valor a las instituciones, va a ser más aplicada a la ciencia, va a crear más valor agregado de las cosas que hace el sector automotriz en México, ergo, pues todo esto va en beneficio del país. Ese es el concepto que está detrás, ¿sí? Por lo tanto, lo único que les quiero decir es que el estudio de la triple hélice lo hace la gente de economía y de la administración pública y del departamento de estudios sociales y de otros, depende, ¿no? Pero es un gran tema en el cual estamos muchos involucrados, la articulación, es muy complejo, entenderlo y saberlo, y claro, hay ahora softwares para medirlo, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un tema importante. Bueno, ya voy a acabar con dos cosas. Hablamos de la cadena, y entonces hemos hecho estudios también a nivel sectorial, pocos, ¿verdad? Estamos muy en ciernes en esto, pero ahí vamos, para entender el lugar que ocupa el país, o el lugar que ocupa la región, en este caso es Baja California. ¿Por qué es importante? Porque una vez se escucha a los funcionarios, servidores públicos, y nos dicen que no, que tenemos todas las capacidades para hacer automóviles, y que pues ya estamos a punto de hacer el auto mexicano, y lo mismo dicen acerca de los aviones, Entonces hay que ver la historia y hay que ver qué hemos hecho, y sí, producir autos ya lo hemos hecho, de hecho se siguen haciendo, hay empresas que hacen autos mexicanos, y aviones también hemos hecho muchos en México, no nosotros, sino históricamente, ¿verdad? Ingenieros del Poli han hecho aviones. O sea, el problema no es hacer un avión y volar, el problema es hacer una industria, el problema es hacer una gran empresa que tenga, pues eso, que sea la Boeing, competirla. Entonces, esa es otra historia, Y ahí creo que hemos ido, pues con excepción de algunas pocas empresas como Bimbo y el Oxxo y no sé cuántas, bien mala experiencia, somos malos, digamos, en todo esta, más allá de la producción, ¿no? Pero también analizamos mucho esto de la cadena. Decía yo que era la última asociada a la cuestión salarial. Un gran tema que para mi gusto, que estamos ahora viendo, es, para que vean que ya les dije muchos temas, y seguimos ampliándonos, los ecosistemas de innovación, estamos estudiándolos, hicimos una metodología para entender un ecosistema de innovación, es decir, tienes actores, tienes empresas, formas clústeres, o bueno, se forman clústeres, hay triple hélice o no hay triple hélice, sí, pero los clústeres no están separados. En el estado pues está la agricultura, y está esto, y está el otro, y están los servicios, pues hay un ecosistema de innovación, un ecosistema, y luego hay que ver si tiene o no que ver con la innovación y qué hace, ¿no? Bueno, entonces tratamos de medir ecosistemas de innovación, pero más importante que el ecosistema, tratamos de medir si las empresas eran innovadoras e incluyentes socialmente. Cualquier concepto que escuchen mío o de quien sea durante su maestría, por favor, pónganse a averiguar, sean buenos estudiantes, pónganse a leer qué es este concepto, quién lo dice, porque hay muchas versiones y entonces parece como que nos entendemos, pero quién sabe, ¿me explico? Porque yo les digo innovación y seguramente les pregunto ahorita qué es innovación y pues cada quien tiene su concepto,
Y si hablo de inclusión social, igual. ¿Me explico? Por eso es muy importante la investigación, porque uno dice, estos conceptos significan esto, pero yo investigar lo defino así. Y esta es mi definición operativa. Todo tenemos que llegar a una definición operativa, porque si no se queda todo en lo general y pues quién sabe qué es eso, ¿no? Entonces, con definiciones operativas muy limitadas, como siempre en la investigación, depende de los recursos, etcétera, capacidades y demás, llegamos a medir innovación e inclusión social y el resultado fue sorprendente. Se acabó mi tiempo. El resultado fue sorprendente. Más menos, 20-30% de las empresas exportadoras multinacionales, exportadoras y no exportadoras, pero de las multinacionales. Pues si lo llevamos a las exportadoras de las exportadoras, si lo llevamos a las maquilas de las maquilas, ¿sí? 20-30% son buenas empresas. Por buenas empresas quiero decir, son innovadoras y son incluyentes. Y el resto no lo son. Y entonces, un gran resultado. Todos saben lo que son ninis, ¿verdad? Bueno, eso sí saben, ahí sí no hay duda. Bueno, entonces, encontramos, ¿sí? Ahí está el resultado. 41% de las multinacionales de este país eran ninis, ni incluyen. Claro, medido como lo medimos nosotros. Pero lo que quiero decir son resultados muy fuertes, de que lo que estamos diciendo es, pues sí, es como las regiones, sí, Querétaro está toda madre, ¿no? Pero Querétaro, pero ya le empieza uno a rascar a muchas otras zonas y no, hay muchos rezagos, igual en las multinacionales. Y esto está muy asociado, ya para concluir, con el aspecto salarial. Y entonces, uno de los grandes temas también que nos ha interesado mucho es la calidad en el empleo, ¿sí? Nuevamente, ¿qué es calidad en el empleo? Pues tienen que ponerse a investigar porque hay muchas definiciones. Y si yo digo, y cada uno de ustedes ahorita podría definirlo de cualquier manera, ¿sí? Bueno, el punto es que México paga en general malos salarios, bajos salarios, relativamente hablando de los países desarrollados, ¿sí? Primer problema. Es decir, problema porque pues no tenemos la capacidad de ahorro y de beneficio como lo tienen los otros. Bueno, a lo mejor tampoco no los gastos, pero bueno, más o menos, ¿no? Primera cosa. Segunda, peor. La tendencia es a disminuir, no mejorar, a disminuir. Ustedes son afortunados y sus becas suben y no sé hasta cuándo suban, ¿sí? Porque ya nos prometió el 2017 que va a estar difícil, ¿no? La situación, ¿verdad, Max? Va a estar difícil, pero lo que quiero decir es, si ustedes trabajaran para empresas multinacionales, pues sí, si trabajan para Volkswagen está bien, pero si son los nuevos que contrató Volkswagen, no, pues ya no está tan bien. Y si trabajan en los proveedores que les hacen los asientos o las baterías o lo que es eso, no, pues eso están mal. Y ellos también tienen a su vez outsourcing. Y no para la cadena de outsourcing. Y gran parte del problema es el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque fijan salarios mínimos, entonces hay un techo muy abajo, y la segunda es porque devalúan la moneda. Yo no digo que sea una persona, pero no es que es invisible, ¿verdad? Entonces, hay estudios que consideran que la devaluación de la moneda es el principal factor por el cual explica, ¿se acuerdan del dinamismo que les hablé? Pues a lo mejor es ese, yo no lo sé, pero no hay que descartarlo, porque parece como algo dado, pues ahí se va a devaluar, no, si es que el año pasado ya somos 30% más baratos, incluyéndome, ¿sí? Incluyéndose ustedes como estudiantes comparativamente con otros. Entonces, es decir, eso tiene que ver con el gobierno, con el Estado. Y lo que también tiene que ver con el gobierno son los sindicatos. Tenemos un modelo sindical espantoso. Un modelo sindical que ha hecho
que cada vez tengan menor poder de negociación los sindicatos, que los contratos colectivos sean peores y que las empresas nuevas pues puedan permitirse hacer lo que quieran y pagar menos, porque tenemos sindicatos de protección, no son sindicatos de compañía, son sindicatos corporativos que pertenecen a las centrales tradicionales. Entonces cambió el modelo del corporativismo mexicano en relaciones laborales y ahora tenemos un modelo bien mexicano de vergüenza, Si es una vergüenza el modelo Goldman en muchas circunstancias, bueno, pues el modelo de relaciones laborales mexicano por ahí va. Entonces, con esto lo que les quiero decir es, hay muchos asuntos en toda esta ecuación de entender la complejidad regional, industrial, económica, de los actores, y bueno, eso es lo que hacemos, o lo que hemos hecho a lo largo del tiempo varios de nosotros, y pues bienvenidos a que comenten y a las clases y a todo esto. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Aplausos. Acuérdense que tenemos que irnos porque requieren el lugar en 8 minutos. Así es que por favor, rápido, si tienen algo, no, nadie me interrumpió, pero bueno, yo les dije que me pueden interrumpir. Preguntas, pongan a funcionar la mente. Órale. No, como les digo a mis hijas, la vida no es gratis. Bueno, yo soy politóloga, entonces quizás sí me ha costado un poquito trabajo seguir la línea de argumentativa. Lo que me llamó mucha atención fue justo esta última parte, porque justo los temas que he trabajado son de desigualdad y justo ante esta reconfiguración, ¿no? La reconfiguración que se va dando entre capital y trabajo. Entonces, ante esto, por un lado, los argumentos para flexibilizar las relaciones laborales es justo que, bueno, haya más atracción, que sea más atractivo el mercado mexicano para las inversiones, porque al parecer las inversiones son como la neta del planeta para que los países se desarrollen. Pero por otro lado, quizás estás generando mayores inversiones, pero cómo se ve afectado las personas, los trabajadores, ¿no? O sea, ya no hay sindicatos que realmente protejan, y los que existen son sindicatos como de protección muy, o por ejemplo los sindicatos, por ejemplo, de la UNAM, del IMSS, que también tienen como sus peros, ¿no? Entonces, ante esto, ¿qué es de lo que han estudiado o lo que han visto, cuáles serían como las salidas para poder darles causa a estas problemáticas? Ok, digo, no es una clase, ¿no? En sentido estricto. Lo que te diría es, un poco para dejarte pensando, ¿verdad? Es, no hay una única salida a nada, ni en lo personal y menos en con toda esta complejidad. 2, hay muchas salidas y muchas visiones, ¿no? Desde la visión de que hay que elevar el nivel de democratización de los sindicatos, hay que presionar ¿cómo es posible que Audi venga a producir el mejor auto del mundo con el peor salario? ¿O cómo es posible que Honda haga lo mismo? ¿Me explico? Hay estas historias y grandes sindicatos del mundo protestando, pero también lo otro es verdad, o sea, nada es blanco y negro, esa sería mi respuesta. Nada es blanco y negro, y lo que hay es una enorme cantidad de grises y tonalidades de grises. Esa es nuestra tarea, saber investigar eso, preguntárnoslo y ver qué es discurso, qué no es, no caer en la trampa, porque claro, primero hay que, si no nos flexibilizamos, perdón, la flexibilidad, o sea, no sé, depende, no sé, hay cientos de casos en el mundo que no se flexibilizaron y son grandiosos, ¿no? O sea, depende, ¿no? Pero el caso es que lo estamos vendiendo como paquete y cada vez, o sea, si estuviéramos mejor, pues está bien. No es muy claro que estemos mejor, Tampoco digo que estamos, no estamos como Venezuela. Espero que no me oigan mis queridos amigos venezolanos. No estamos como Venezuela, pero de ahí a cantar victoria, no, estamos muy lejos de un camino evolutivo en términos del desarrollo económico y social. Sí. Mencionaba que las empresas deberían de ser incluyentes socialmente. No sé si dio la definición, No. operativa, como se
Sí, no hay tiempo para eso, pero el asunto es la calidad del empleo. La calidad del empleo tiene que mejorar mucho. Es un asunto no solo de salarios y de prestaciones, es un asunto de democracia, de relaciones laborales, es un asunto de participación en las negociaciones, en la toma de decisiones, de capacitación. O sea, es un asunto sistémico, trabajador en un lugar, porque puede venir el concepto de inclusión como los que están afuera y que ahora ya están adentro. Aquí estamos hablando de los que están adentro y de cómo mejorarlos. Entonces es relativo, pero a eso me refiero. Estamos, Stephanie Barrientos es una de las principales autoras de lo que le llaman el social upgrading, el escalamiento social. O sea, se habla mucho de la evolución industrial, de valor agregado, sí, pero ¿y de lo social qué pasa? ¿De qué nos sirve tener valor agregado? Grandes exportaciones, grandes empresas y la gente ganando una miseria. No tiene sentido, no tiene lógica. De mercado, de ahorro, de incentivo para el desarrollo humano, no tiene sentido. Entonces, es un asunto fundamental, el asunto salarial, bueno, de retribuciones. Barrientos, una inglesa, sí. Sí, respecto Creo que es la última. la pregunta a lo que plantea mi compañera, que es respecto a este estudio sobre las empresas innovadoras incluyentes. Si se hace el análisis solo, por ejemplo, de las grandes empresas como lo serían las plantas ensambladoras, o también hay un análisis sobre los proveedores y toda esta cadena de empresas que están detrás de Sí, o sea, el estudio que hicimos la unidad fueron las multinacionales, y en las multinacionales están todas, están las ensambladoras y los proveedores, se llaman, lo conocemos como OEMs, las empresas de manufactura original, y los proveedores que hay de primera línea, segunda línea, tercera línea, etcétera. Entonces, todas están incluidas porque lo tomamos como unidad de análisis. Cuando uno va a estudios sectoriales, sí, uno puede, tenemos varios sobre el sector automotriz, donde muestran claramente este problema del outsourcing y de la precarización del empleo. Precarización porque estaban mejor y están más precarios, ¿no? Tiene ese sentido el concepto. Todas mis publicaciones están en mi página www.jorgecarrillo.info. Ahí está todo lo que he producido, lo que quieran ver, y bueno, estoy en la 3206, no soy de los que me vayan a tocar la puerta, sino más bien soy de email, mándenme un correo y con mucho gusto contesto, platicamos, hacemos cita, lo que sea, pero es a través de mi email, contesto en general muy rápido, no me dicen quiénes son, ¿verdad? Es carrillo@colef.mx, muy simple. Y como les dije, somos un grupo, no un muégano, somos un grupo. Está Reddy Gómez, Alfredo Walde, la propia Araceli Almaraz, Rocío Barajas, Max, Oscar Contreras. O sea, somos muchos de aquí y de otras regionales, incluso colaboramos mucho con otros colegas que no son necesariamente del Departamento de Estudios Sociales, pero estamos en esta línea de investigación sobre lo que le hemos llamado, o le han denominado ellos, sistemas productivos. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.